¿Sí o no? Sí. Ok. Entrando a la 5E, leo compresión y leo una propiedad de saturación que me permita comparar con la otra que tengo. A la presión dada. Tenemos el volumen. De esa presión podemos ubicar el volumen específico. Exactamente, porque, o sea, siempre hay que comparar con. Tengo P y B. Entonces, ¿qué dice el cuaderno ayer que les coloqué en el cuaderno? Cuando es dada P y B, tengo que comparar el volumen específico del sistema con las condiciones de saturación a la presión dada, en este caso. O sea, los valores, los datos que nos den hay que compararlos con otros que se consiguen en la tabla. Exactamente. ¿Qué conseguimos nosotros en la tabla? A la presión dada. Bueno, los únicos datos que conseguimos en la tabla son de F y BG, ¿sí o no? De volumen específico. Entonces comparo el B con el BF y BG a la presión dada. ¿Cuánto es BF y cuánto es BG? BF 0.01827. BF 0.01827. Yo carreo con ustedes. ¿Y BG? BG 2,53 BF porque primero vamos a comparar 22. 22 pies cúbicos sobre el gramaje. Entonces nos hacemos tres preguntas. ¿El BF es menor a BF? ¿El volumen del sistema es menor a BF? ¿Está entre BF y BG o es mayor a BG? ¿Cuál se cumple? Es mayor. Es mayor. Ya comienza, o sea, cuando comienza aquí va por saturado. ¿Es mayor que quién? A BG. Es mayor que BG. Es un líquido. Cuando ocurre eso, Vapor sobrecalentado. vapor sobrecalentado. Pues estamos más a la derecha de BG, estamos en la región sobrecalentado. Entonces vapor sobrecalentado. No, vamos a quitarlo. A 6, ¿no? A 6. A 6. ¿A cuándo vamos? Chicos, no, y la fórmula ¿Cuál? así. Ah, no, fórmula así. A 7. Vamos a hacer. No, hombre, ¿verdad? Era que nos echaron la pela completa. Pero ese se me quedó en la casa. Seguimos el valor de la presión de A BB en la A6, ¿verdad? Buscamos en la subtabla de la presión. Buscamos la subtabla. Hay varios bloquecitos que me dan la presión para entrar por presión. Buscamos la subtabla que diga ¿qué presión? 180. ¿Aparece? Sí. Sí, aparece. No tenemos que interpolar. De ese personaje. Y de ahí buscamos la temperatura que está en esa misma línea. Ajá. En la subtabla leemos a la izquierda la temperatura. ¿Tenemos temperatura del sistema para leer por la izquierda por temperatura? No podemos entrar por temperatura. Tenemos que dar La el presión. volumen específico. Entonces buscamos Ah, sí. en la columna de volumen específico de esa subtabla, de ese bloque, el valor de 2,649. A ver si aparece. Aquí está. 2,6. Aparece en 2,6490. Ah, bueno. Ah, sí, sí. Sí, es 2,649. ¿Aparece 2,649? Sí, 2,6490. Ok. Sí aparece, ¿verdad? O sea, en la subtabla de 180, ¿sí o no? A una temperatura de 400. Tenemos la temperatura aquí, tenemos el volumen específico aquí, ¿verdad? Aparece Está bien, es la temperatura 400. 2,649, ¿no? Sí. 649 por aquí. Entonces, a este volumen específico yo puedo leer el resto de las propiedades, pero me piden cuál? La temperatura. ¿Qué temperatura es? 400 grados Fahrenheit. 400 grados Fahrenheit. Entonces la temperatura es 400 grados Fahrenheit. ¿Cómo? Pero aquí. Aquí, mire, porque aquí tengo una duda. Aquí dice. Ya, joder, es un cuco, mano. Yo quiero preguntarle si muy Ok, ¿qué le dice la primera línea? Hay una línea que aparece aquí en temperatura y sin temperatura, ¿no? Sí. No aparece sin temperatura. ¿Qué volumen específico aparece? 3,7289. 7289, que aparece U. ¿Cuál es la U? 1107,9. 1107.9, ok, aparece H, aparece S. Y aquí en temperatura no aparece nada. Dice saturación. Ok, ese valor de temperatura es el que aparece aquí entre paréntesis de 180. ¿Qué valor de temperatura aparece? 341,25. .25 grados Celsius. Esa es la temperatura que va a ¿A usted parece cuánto?
La primera entrada o la primera línea de datos disponibles de una subtabla. Sí. Pero creo que es por cómo se ve la tabla, se visualiza. Depende de la tabla. A ver. Ah, Sí, por ejemplo, esta tabla es un poco más antigua, ¿ok? Por eso es que yo recomiendo aquella, porque aquella sí son datos más actualizados. Sin embargo, si no se va esta tabla no varía mucho. Sí. Una tabla variable. Fíjense que acá aparece 180 ¿De qué era pesos. más de 5, viste? Ese valor entre paréntesis, al lado de la presión, es la temperatura de circulación. De hecho, coincide con la tabla sigla. Y corresponde a SAT. Aquí aparece la letra SAT. Ya vamos rumbo a año de pequeño. SAT, aquí. Ya vamos rumbo a SAT, ¿no? Sí, de saturación. Son los datos correspondientes a esta, que también tienen que aparecer en la tabla a 4 y a 5. Un valor de... ¿Cuánto es la temperatura que tenemos, Fabián? 373,07. Aquí ya Sí, me equivoqué. ¿En cuál, bro? 2,648. Recién tengo con 2,648. Por eso es que dijimos que la temperatura es 400. Ah, la saturación 533. 373.05. En la otra tabla, bueno, hay un valor ahí diferente. No, pero yo me equivoqué de tabla. O sea, esa es la temperatura. Me equivoqué de tabla. Bueno, me preguntaste. Eso no te puedo pasar en examen. Ahora no me pasa el examen. No sé qué temperatura es. 373,07 Fahrenheit. Ok. 373, ¿cómo? 07. Acá aquí la de saturación, ¿no? Punto 07 grados. Ah, esa es la de saturación. Sí, porque me equivoqué de tabla. Muy bien. ¿Alguna pregunta aquí? Por favor, allá. Ahí es 2.5322. Profe, sí, pero en la otra tabla es 2.533. Hay una tabla que son diferentes. Entonces, y en el examen, profe, ¿cómo era? Bueno, el examen utiliza su tabla, que yo me encargo de revisar. Yo soy el que Boca como un negativo, una fricción. ¿Usted cuál es la temperatura? ¿Cuánto es la temperatura? Bueno, y con el peo puede ser negativo. No se me hace chiste. No se me hace chiste, ¿no? ¿Cómo sí? ¿Cuál es la temperatura entonces? Si te hubiera dado 2,53. 373. ¿Qué pasa? Una pregunta. No, la temperatura del sistema es 400. A la que puso allá él. Ajá, 400 Fahrenheit. Esa es la temperatura del sistema. Y esa es 373. Es de la tabla. Pues ves que aquí no dice Ah, ok. que es ¿Cuánto saturación. vale? Ahorita me explica. 11. Está bien, no importa. Otra vez. Sí. Ahora, una pregunta por aquí, por favor. Profesión que me hicieron una pregunta. ¿Qué pasa si el volumen específico hubiese sido 2,5? Yo tengo punto cero. 2,5. Si el volumen específico hubiese sido 2,5, ¿qué pasa? ¿Qué hubiese hecho? Me pide la temperatura y el volumen específico 2,5. O 2, Profe, ¿por qué cambió Que de no sea igual. ¿Mm? Que no sea igual de la tabla. Exactamente. interpolar? Ponte que el volumen específico hubiese sido 2,61. 2,61. Está aquí entre estos dos Va a valores. aparecer en YouTube, ¿viste? ¿Sí o no? Te va a hacer famoso en YouTube, marico. Hay que hacer una interpolación para hallar la temperatura. Pero funciona Entre para esta YouTube. temperatura, saturación y esta. Lo de física también Se ya. llamaba Y y aquí. Ayer, en este caso, Y. En este caso Y. Y2, Y1. X2, X1 y X. 2,61X puede ser mismo. No hay problema si se invierten los valores. No hay Igualmente, problema, lo importante es que te dé el resultado y es lo que voy a hacer. El procedimiento ustedes lo van a hacer. Eso es 2,61. ¿Qué creo? Es una suposición. Ah, ok. Suposición que nos dé el volumen específico igual a 2,61. ¿Ya? Tengo que hacer la interpolación. ¿Ya? Upa. Ah, ese es para allá. Para hallar la temperatura. Y el valor de esta temperatura es la de saturación. ¿Pero? Dime. Correcto. Ok.
Corri. El diagrama, presión, volumen. Seguimos. ¿Cómo sería el diagrama presión, volumen allá? De arriba abajo. Bueno, la presión la tengo, ¿no? 180. 180 PSI. Ajá. Comparo con el BF, dijimos, ¿no? No. Sí. ¿Cómo que no, pues? Y BG. ¿Y el volumen específico es mayor a BG? Entonces sería, estamos aquí, donde se... Este sería el volumen específico. ¿Cuánto vale el volumen específico? 2,6, 4, 9. Pie cúbico, libra más. Ese es el. Del sistema. El diagrama como tal. El sistema es este, donde según el 180 va por sobre capital. Entonces, sabes que en términos de resumen tendríamos que buscar qué valores nos dan, si nos da, qué estado nos da, y luego irnos a esa tabla y buscar con los mismos datos que tenemos allá, a qué temperatura y los datos que nos pidan, ¿no? Primero lo primordial es determinar el estado y después hacer un cumplido. Sí, porque saben por tablas, la tabla 7, la tabla 6, a 3, a 4, 5, a 0. Determinar el estado. Dentro del domo es mezcla, digo, En el domo el estado de mezcla. Dentro. Si el volumen específico hubiera estado entre BF y BG, hubiera quedado en la mezcla. Pregunta aquí, Angélica. Profe, ese es 400, es 461. Está en medio del 2,533. Este no, es 2,61. Es una suposición suponiendo que el volumen específico es 2,61. Volumen específico. Es una gotica ahí de agua. Volumen específico. Porque así se grafica cuando, no sé, porque el PV de grano tiene por la temperatura No, entre volumen y presión, no, o sea, no vas a buscar nada de temperatura ahí. El muchacho te dice PV, o sea, las presiones que tienes y más la que consigues y los volúmenes, aunque la presión solamente va a ser una, ¿no? La que nos da, una sola presión. Claro, una sola. Y de ahí parten las líneas hacia abajo de... Al momento de graficar en el examen, usted nos va a dar un diagrama con Yo le voy a decir, grafícalo en tal diagrama. Claro, yo no le voy a dar un diagrama por línea. No, ustedes tienen que imaginarse la línea. Pero sí van a tener los valores abajo, ¿no? Tampoco. Tampoco. Ustedes tienen que hallar relativamente los valores. Claro, porque yo sé que esta línea está aquí, porque yo sé que 12 y 4 es mayor que el BG, que lo tengo, un valor que tengo, que sale de la tabla. Claro, porque dice 2,5. O sea, va a ser algo, Mayor. digamos que al tanteo. También, digamos que exacto. Pero esto va a partir de sustancia pura o para el parcial. A partir de la clase 4. y va todo desde esto hasta. Son. Bueno, me estoy ¿Alguna pregunta por ahí? No, por favor.